Chicos, esto es Cucinare, soy Balu Ramallo y hoy vamos a hacer una torta super bomba. Una base crocante con mousse de chocolate arriba, imperdible. En un ratito arrancamos con la receta. Cucinare. Vamos a arrancar con la base de esta torta espectacular de mousse de chocolate. Como toda base y como es muy fácil, la podemos hacer con galletitas. Tenemos en esta ocasión un mix de galletitas de vainilla y de chocolate. Si tenés de vainilla, usás solo de vainilla. Si tenés de chocolate, usás solo de chocolate. Pero el mix queda buenísimo. Tenemos las galletitas. Si tenés en tu casa algunas, no sé, que te quedaron viejas, algunas que quedaron por ahí, también se puede usar. También se puede usar alguna masa de galletitas o alfajores que te quedó. Las podés procesar y se reutilizan. Ahí está. Vamos, procesamos. A esta base, para hacerla un poquito más rica, le vamos a agregar unas nueces. Para que quede así como con un crocante especial. Le agregamos un poco de nueces. Y en este caso yo le voy a agregar la manteca fría. Acá. Le voy a ir agregando hasta que se haga nuestra masa. Procesamos un poco más. Se va formando. Y creo que ya tenemos lista nuestra base para esta torta de mousse de chocolate. Yo tengo un molde acá que es desmoldable. Haces así, tuc, levanto, listo. Mucho más fácil de servir. Si no tenés estos moldes desmoldables, te conviene hacerlo directamente en el plato donde lo vas a servir. Ya puede ser los que tienen borde o puede ser cualquier plato que tengas, pero no lo vas a poder desmoldar. Cierro bien. También para chequear que sea un buen molde, lo puedes llenar de agua y ver que no pierde. Eso es fundamental. Tenemos la base, la ponemos sobre el molde, que como ya tiene bastante manteca, no hace falta enmantecar. Y presionamos cubriendo toda la base. Ven que queda... El toque de las nueces es algo espectacular. A mí me encanta. Si no tenés nueces, tenés almendras, podés ponerle. Almendras, pistachos, avellanas, lo que tengas en tu casa. Ya estamos, ya terminamos. Listo. Bien compacta toda la masa en la base y se va a la heladera. Tenemos la base de la torta lista. Ahora vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer una mousse de chocolate que tiene tres partes. Por un lado el chocolate, por otro lado crema de leche y por otro lado un merengue. En este caso vamos a hacer un merengue suizo, que lo podés hacer con la batidora eléctrica de mano, muy fácil. Tenemos las claras con el azúcar y van directo al fuego. A ver, en este caso vamos a sentir con los dedos, cuando el azúcar ya está disuelta, podemos batir con batidora. Es así, tenemos claras, en este caso tenemos 4 claras. Las claras pesan aproximadamente 30 gramos. Por eso vamos a usar el doble de azúcar. 3, 6, 9, 12, o sea el doble, tenemos 240 de azúcar. Importante como siempre el bowl bien limpio. Buscamos un batidor. Este es mejor. Voy a agarrar uno chiquito. Y vamos al fuego. Revolvemos todo el tiempo. Revolvemos que levante temperatura. Lo que va a hacer el fuego es que las claras empiecen a cocinar. Yo lo estoy haciendo a baño María, pero si vos estás canchera con el fuego, lo podés hacer directamente en el fuego. Lo vas a hacer más rápido. Para la que no saben, baño María es poner el bowl arriba de una cacerola que está con agua hirviendo. Lo que hace ese vapor es calentar nuestro bowl de arriba y va a ir cocinando las claras. Cuando va tomando temperatura, lo que haces es meter los 2 dedos, sentís que no hay más azúcar, no se siente más el azúcar, está listo para batir. Retiramos del fuego, apago el fuego y con mi batidora empiezo a batir. Retiro el de mano y le damos así.
Máxima potencia la batidora. Y le das un rato. Ven cómo va quedando cada vez más espeso. Tenemos nuestro merengue suizo listo, bien brillante. Se va un ratito a la heladera. Yo limpio un poco todo esto y ahora seguimos. Ahora la parte importante de nuestra torta, el chocolate. Tenemos 200 gramos de chocolate. Este es un chocolate semi amargo. Es muy rico para comerlo solo también. Pero para este tipo de recetas es muy bueno. La idea es que la compres en algún cotillón, que compres algún chocolate para repostería o algo así. Si tenés un chocolate Suiza que te trajeron de regalo, no lo uses acá, comételo solo. ¿Viste esa gente que te dice, no, tengo un chocolate especial, pero cómetelo mirando tele, mirá si lo vas a desperdiciar en una receta? Por favor, voy a derretir mi chocolate. Yo lo voy a hacer en microondas. Si lo querés hacer a baño María o no tenés microondas, también se puede hacer. Y tenemos nuestros 3 ingredientes principales. Por un lado tenemos el merengue en la heladera. Tenemos crema de leche batida con un poco de azúcar. Que no sea a punto chantilly, sino que batirla a medio punto es como el momento antes de que se ponga firme. Porque acá también vamos a revolver y no queremos que se corte. Y tenemos nuestro chocolate. Yo tengo acá para decorar chocolate blanco, tengo más frutos secos para ponerle por arriba, pero eso lo vamos a hacer a lo último. Ahora tenemos, no sé si se acuerdan, tenemos la base en la heladera de galletitas y nueces que procesamos con manteca. Y tenemos nuestro merengue. Aquí está. Ahora, este merengue tiene aire. Entonces lo que vamos a hacer es incorporarlo a lo último de manera envolvente. Vamos a mezclar primero la crema con el chocolate. Por último, el merengue lo ponemos sobre las galletitas, se va al freezer y listo. Ponemos el chocolate. Lo incorporamos bien. Para que quede bien derretido. Tenemos todo el chocolate bien derretido, mezclado con la manteca. Y vamos a armar nuestra mousse. Lo que estoy haciendo ahora es bajarle un poco la temperatura para no... Cuando agrego el chocolate le pongo la crema, que no se corte la crema. Está. Ponemos acá. Agregamos la crema. Incorporamos bien. Y por último le agregamos el merengue en 2 partes. Para no perder ese aire que logramos con nuestro merengue, con el merengue suizo, lo vamos a agregar despacito. Importante, esta torta no tiene gelatina, así que va a ir al freezer. Mínimo 3 horas de freezer. Para mí lo ideal siempre es hacerlo el día anterior. Hacerlo el día anterior a la noche, a la tarde, y al día siguiente te asegurás que está impecable. Ponemos más merengue. Movimientos envolventes. Con una espátula fundamental, no batidor. Con la parte de acá media redondeada, le pegás al bowl y vas como envolviendo. Así incorporamos todo. Bueno, volcamos sobre nuestra base de galletitas. Ponemos bien toda la mousse. Golpecito para que se asiente. Y se va al freezer. Limpio bien todo esto y ahora emplatamos. Pasadas las 3 horas vengo a buscar mi torta para desmontar. Tan fácil como esto. Clink, listo. Separamos bien. La vamos a pasar al plato y la vamos a decorar bien power. Así. Con cuidado, con amor. Ahí está. Tenemos nuestra torta de mousse con base crocante de galletitas y nueces. Lo que voy a hacer es agregar unas almendras. Si tenés almendras caramelizadas, si tenés garrapiñadas, te puedes agregar también. Un día vamos a hacer garrapiñadas o almendras caramelizadas, todas esas cosas así para regalar en las fiestas. Ponemos un poco más. Tengo unas avellanas que las amo. Voy a poner acá, están peladas.
todo por arriba. Ya que tenemos, le vamos a poner bastante. Ponemos así, ponemos un poco más. Y por último le voy a decorar con chocolate blanco. Les voy a mostrar cómo hacer unas virutas de chocolate blanco muy fácil. Son estas que tengo acá. Las vamos a poner bien por arriba. Y ahora les voy a mostrar cómo hacerlas. Se mueren con el dato. Es lo más fácil que viste en tu vida. Tenés una barrita de chocolate, temperatura ambiente y el pelapapas. Haces así, raspás y te van saliendo. Si está un poco frío, lo pones en microondas 10 segundos y está listo. ¿Ven cómo salen todos los rulitos? Queda espectacular. Yo voy a agregarle estos. Mucho chocolate. Y tenemos lista nuestra torta de mousse con base crocante y chocolate blanco por arriba. Yo me acordé una porción para mí, bien generosa. Una buena porción. Y lo más importante, que es mi momento, ahora sí, es probarla. Agregar un poco más de chocolate blanco. Y ahora sí, chan chan. Momento de la verdad. Imperdible esta torta de mousse de chocolate. Aprendimos a hacer una mousse tremenda y encima hecha torta. Yo me quedo probando un poco más. Nos vemos la próxima semana acá en Cucinare.